Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio en este podcast semana 67. Es mucho tiempo en el cual se lleva publicando videos y esta sección dominical ya es un clásico en este canal. Y en esta oportunidad está acompañándonos un invitado que hace tiempo que llevamos conversando y de vez en cuando estábamos tratando de programar esta videollamada hasta que ocurrió, logramos coincidir, a pesar de que tenemos 3 horas de diferencia. Lo voy a dejar para que se presente. ¿Cómo estáis, Jorge? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Cuéntale un poquito a la gente de qué se trata tu canal, qué contenido subes. Bueno, pues mi nombre, como usted lo ha dicho, es Jorge, pero mejor conocido como Cos Vlogs en YouTube. Y Ujú. pues el canal es un canal de blogs, siempre trabajando, pero hay una parte muy fuerte en la cual me he enfocado, que es el jailbreak, que es por lo que estamos aquí con el profe también platicando. Y ahí estamos, haciendo de todo. Yo he visto que hay un contenido ahí bilingüe, ¿no? De repente hay un video, un tutorial. Me gusta lo que me gusta de tu video, Jorge, es que son, a diferencia de los míos, son breves, concisos, directo al grano. O sea, son videos cortos con las soluciones que la gente está buscando. Y si lo quieren en español, está. Y si quieren el mismo video en inglés, también está. Así que, ¿dónde estás viviendo en este instante? Sí, así es, profe. Ahí estamos tratando de hacerlo bilingüe para la gente que hay mucha comunidad en español, pero mucha gente desde que empezó el jailbreak, vamos a hablarlo, ha sido en inglés siempre, ¿verdad? Lo fuerte. Ujú, Y el español ahorita ya en estos tiempos está también muy fuerte. ujú. Y pues ahí tratando de conservar pues el género. Ahorita yo estoy viviendo en lo que es el área de la Bahía en San José, California. Aquí es donde radico. ¿Y de nacionalidad? ¿Dónde naciste? Soy nacionalidad mexicano, nací en Jalisco, sí, ahí de Guadalajara. Entonces tenemos un mexicano viviendo ahí en California. Les voy a dejar, obviamente, ustedes están viendo en este instante lo que es el nombre del canal de Jorge y todas sus redes sociales van a estar ahí en la descripción para que ustedes le estén siguiendo y apoyando. En verdad es un contenido en el cual creo que vale la pena estar suscrito con la campana activada. Las notificaciones de YouTube son tan malas, así que hay veces que te notifica videos de hace una semana atrás, 5 días atrás, actívelo, o sea, por lo menos tener algo para que salga bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando con Jorge, ya conocen un poco de su canal. Me gustaría también preguntarte, Jorge, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak? Si te acuerdas en la versión de iOS, el dispositivo que tenías, la herramienta que utilizabas. Esta pregunta usualmente la hago siempre con los invitados para que conozcamos un poco la experiencia que hay detrás, cuántos años de conociendo el jailbreak se tiene. Así que, ¿cómo sería en tu caso, Jorge? Pues mire, profe, la verdad, hace más de 12 años que hice el primer jailbreak. Fue con la herramienta de la piñita, que salía una piñita con un pelito verde, Ajá. Red Snow o algo así, no recuerdo bien, pero sí los... Entonces, unos amigos y yo teníamos el iPhone y pues en ese tiempo, como le digo, es cuando apenas empezaba lo que era el jailbreak, el iPhone 3G. ¿Se recuerda un iPhone? Bueno, no sé si se recuerda. Ese iPhone lo teníamos un amigo y no sé cómo salió que empezábamos en lo que era YouTube. Lo raro, si ustedes miran mi canal después, van a ver la descripción que este canal se creó desde el 2009, pero ahorita voy a desenlazar un poquito esa historia. Entonces, el jailbreak lo empecé yo a tratar desde hace como 12 años. Ese fue el primer jailbreak que hicimos, el de la piñita ese de donde era puro un tether, esos jailbreaks que extrañamos. Ujú. ¿Y en qué iPhone se lo hiciste? ¿Tiene que haber sido el iPhone 2G o el 3G? Era el 3G, profe. Ya. 3G en iOS 1 o 2, no me recuerdo bien. Wow. En esos años creo que se llama iPhone OS. iPhone OS 1, iPhone OS 2. Creo que desde iOS 3, ahí se cambió el nombre a iOS. Bueno, yo en lo personal tengo 10 años de experiencia. Yo partí con iOS 4 recién. Y desde entonces, ¿le has hecho el jailbreak a todas las versiones de iOS? Lo más que hice de jailbreak fue hasta el iPhone 5, en la última versión que fue la 9, y después me retiré. Nunca Mm, me retiré, pues en sí los hacía los jailbreaks, pero ahí lo dejaba. ya. Y como le digo, mire, aquí tengo lo que es, le voy a mostrar rapidito a ver si me mira. Este es el iPod Touch tercera generación. ¿Sí lo Oh, una alcanza a ver ahí? joya. Mira qué bonito. Ahí está con el jailbreak, mire. Sí, de ahí, oh, qué increíble Activator. Este jailbreak, pues sabemos que son jailbreaks que apagas el dispositivo y ahí quedan para siempre hasta que se muera. Y hoy en día, Jorge, estás usando el jailbreak. ¿En qué versión de iOS estás?
¿Con qué dispositivo? Ahorita estoy utilizando el último jailbreak que lo tengo aquí también a la mano. Este es el iPhone 7 Plus con lo que es la herramienta de Chainring en iOS 14.6, la última versión que está disponible. Ahí está el Cydia. Este es el último jailbreak pues que tengo hasta ahorita, que ha soportado la versión. Era de mi esposa el teléfono, por si lo ven, Rosita. Está bien. ¿Y ese es tu dispositivo principal o tienes otro teléfono que ocupas todos los días? El dispositivo principal es este que tengo con mi cara ahorita grabando. Ah, ya, ok. ¿Y qué iPhone es ese? Ese es el 7 Plus también. Perfecto. ¿Y ese lo tienes con qué jailbreak? Este lo tengo con un cover para estar ahí a la segura. Perfecto. ¿Y en qué iOS está ese? Estoy en iOS 14.3, la versión oficial, que no se dejen engañar. Está difícil que sale cualquier gente, como dice el profe, en un video él lo explicó, sale cualquier gente diciendo, oh, haz este jailbreak, y mucha gente que no tiene experiencia se va, y es lo como le llaman acá, le pueden hacer un scan, te pueden hasta robar datos por tú meterte a indagar en eso, dándole publicidad a ellos ganando. Siempre las versiones oficiales, como dijo el profe, vayan a Twitter, es lo más seguro, Reddit, Discord, eso. Ahí van a encontrar lo oficial. Y como dijo él, siempre es lo oficial, el jailbreak nunca va a ser de paga. Otra cosa que una vez me escribió alguien, oye, he gastado ya $100 y no puedo instalar Cydia. Ay, Sí, no, qué dolor. me dolió eso. Qué terrible. Bueno, el tema del jailbreak de pago, uno, incluso cuando abre la herramienta de Uncover, una de las primeras líneas que aparece es que si alguien te cobró por este jailbreak, tienes que pedir de regreso tu dinero. Creo que nunca el jailbreak ha sido de pago. No hemos tenido, a lo mejor, no se ha vendido ninguna herramienta propiamente tal, así como que se liberó y ahí está el precio. Siempre han sido gratuitos. ¿Y por qué crees que van apareciendo estas páginas web? Porque por lo menos de Uncover ya hay dos falsas. ¿Por qué crees que, con qué intención? Sabemos que con tener clics, publicidad, aparecen anuncios, etcétera, pero ¿por qué la gente cae en este tipo de videos? ¿Por qué crees tú que son engañados tan fácilmente en algunos casos? Pues lo que yo pienso es que mucha gente que nunca ha tenido un dispositivo que es un iPhone, le da curiosidad, o algún amigo le dice, oh, haz el jailbreak, porque pues el jailbreak, sabemos que el iPhone sin jailbreak pues es un iPhone aburrido. Entonces, gente que no tiene experiencia, y como siempre usted lo dijo, siempre YouTube recomienda cuando hay muchos likes o muchas vistas en los videos, por eso es muy importante darle manita arriba siempre a los videos para que YouTube recomiende el algoritmo. Te van a estos videos que tienen más vistas y es donde caen, pues. El tema de las vistas sin duda atrae de inmediato, o sea que usualmente un video de jailbreak puede llegar 10.000, 20.000, 30.000 o más visitas, y hoy día uno encuentra videos que tienen esa cantidad de vistas, entonces da para pensar, es sospechoso, pero lo mismo que yo le decía a la gente, o sea, entren un poco a los canales, vean si es que el contenido es de jailbreak, explórenlo un poco, porque de repente son canales que están hablando, no sé, el otro día había una persona que estaba colocando música, eran como bachatas, y de repente aparecían dos videos de jailbreak con 50.000 visitas y era como que, o sea, de inmediato ya es sospechoso. Y más que guiarse con YouTube, yo creo que, como mencionabas tú hace un rato, las fuentes oficiales, estar viendo páginas oficiales o incluso en tu cuenta o en la mía que nos pregunten, porque, bueno, alguien se acercó y te dijo que ya había gastado más de $100 con Cydia y todavía no lo podía instalar, entonces vemos que hay gente que efectivamente está dispuesta a pagar. Tú dices que a lo mejor puede ser porque es la primera vez que tienen un iPhone, yo creo que es cierto, yo creo que también es la impaciencia. Yo lo único que quisiera enviar un abrazo virtual a todas aquellas personas, por ejemplo, Jorge, que están en iOS 14.4 esperando el jailbreak. 14.4 creo que salió en enero. Imagínate, estamos en la mitad del año, 6 meses han pasado, medio año de espera es mucho. Entonces la gente se empieza a impacientar, empieza a caer también en este tipo de videos. Y bueno, yo el video que hice fue todo como una sátira, o sea, el título era como que tutorial del jailbreak, poniendo las mismas caras de ellos, así como que ¡oh! Acá está ahí con la miniatura decía Untether, Safari, sin PC, Uncover VIP. Y claro, y cuando empiezo el video, creo que en los primeros 20 segundos, digo, bienvenidos a este tutorial falso del jailbreak de Uncover. Esta es una página que no te voy a dejar en la descripción, no tienes que instalar este perfil, o sea, era como el anti-tutorial, es como lo opuesto, o sea, hacer un video para luego estar dando los consejos.
O sea, el video es simplemente pinchar para generar anuncios que a lo mejor a ti no te van a doler, pero tú también mencionas que pueden estar metiéndose a nuestro dispositivo, instalando a lo mejor este adware, que son como estos virus que se meten al calendario, que te dan un Sí, montón de eventos, que se puede limpiar fácilmente eso, pero hay gente que no sabe y se asusta. El otro día una colega me escribía del colegio, una profesora, y me decía, uy, Juan Antonio, mira, me apareció esto en el calendario, ¿cómo lo puedo eliminar? Y ella pinchaba y encima lo mandaba al App Store a estar instalando una aplicación que costaba como $5. para, No eran más de $5 porque eran $10. Eran $10 lo que costaba, entonces me decían, compro la aplicación, no, no lo haga. Y le mandé un video, mira, se puede solucionar en muy pocos segundos y lo logró. Así que hay gente que no sabe cómo dices tú. Primera vez que tienen su jailbreak, gente que tiene impaciencia y empieza a caer en este tipo de engaños que simplemente es el descaro, yo diría. Es el descaro, o sea, de meterse y provocar simplemente hacerte perder el tiempo y en algunos casos hacerte perder el dinero. Tú, todos los años que tienes de experiencia con el jailbreak, ¿habías visto este tipo de engaños antes? ¿En iOS 13, en iOS 12, en iOS 11? pues mire, lo voy a hablar así como usted lo dijo en un video. Hemos estado siempre a lo que es eso, ¿verdad? Al decir lleve, mucha gente se asusta y dice, ¿y qué pasa? Tengo riesgo, tengo peligro, pero yo desde lo que miré fue desde que salió un cover en iOS 11.3, fue, ¿verdad? Ujú. 3. Fue desde ahí donde empecé a ver páginas así de scan. Como le digo, no había mirado anteriormente porque solamente hice el lleve a lo que era el iPhone 5, lo vendí y fue donde me pasé al iPhone. Cuando lo compré, el iPhone 7 Plus venía con la versión de 11.3, creo. So, Ya. de ahí fue donde empecé. Pero fue donde empecé a ver esa página. La que más he mirado es esa página que usted ha mencionado, la VIP, según. Pues lo bueno, como usted dice, que más que nada siempre te mandan la publicidad, porque acá en Estados Unidos mucho de que te llamen y que te pidan tu Social Security, cosas así, y les pueden quitar dinero, se llama de scan acá, que le hacen a la gente que no sabe, como usted lo estamos hablando del lleve, pero se generaliza en todo. Gente que te habla y te dice, oh, que debes tanto en un hospital o en un banco, y gente que dice, oh, sí, es verdad, y empiezan a dar su información, entonces es donde salen perdiendo. Qué terrible. Wow. Bueno, yo coincido contigo también desde iOS 11. Si bien tenemos jailbreak instalando una aplicación .ipa desde iOS 9, iOS 10 para arriba, como que en iOS 11 se popularizó. Y bueno, Sí, es innegable, Jorge, que tanto como el logo de Cydia, ahora el logo de Uncover, esa U con la O, también es sinónimo de jailbreak. Es un jailbreak tan conocido, tan popular, que por eso uno ve los videos, dice Uncover sin computador 14.6. Yo también pienso no, que desde iOS 11 en adelante han estado surgiendo este tipo de estafas. Así que yo creo que, bueno, los consejos están allí. Visiten las fuentes oficiales, pregunten. Y también hay exacto. varios otros canales de YouTube. Entonces, si yo me doy cuenta que nadie lo está subiendo, que nadie lo está publicando, es porque, no sé, Rick, parece falso. Entonces, hay que estar ahí atentos con aquello. Ahora, este tema de la impaciencia que se ha generado con la gente, hay algunos que incluso me han dicho, Jorge, voy a actualizar a 14.6, me aburrí de esperar. ¿Por qué crees que estamos esperando tanto? ¿A qué se debe la demora? Por ejemplo, con CheckRain, ningún problema. iOS, iPhone 10, iPhone 8 para abajo, el 7, el 6S, etcétera, tienen jailbreak con CheckRain en 14.6, incluso en la beta de 14.7. Pero hoy día, de un tiempo a esta parte, la mayoría de la gente ya no tiene esos iPhone que son más antiguos, por decirlo de una manera. Tienen el 10S, 10R, los 11, los 12, el SE segunda generación. Y ellos están ahí a la espera, en la agonía. Siempre se les ha dicho que esperen en la versión más baja de iOS, que no actualicen, que nosotros vamos en contra de la corriente, ¿cierto? Cuando unos canales dicen, miren, apareció una nueva versión de iOS, estas son las mejoras, así que actualiza pronto para que las puedas disfrutar. Nosotros vamos en el sentido contrario. Nosotros decimos, salió una nueva versión de iOS, no actualicen, bloqueen las actualizaciones, esperen la más baja, pero hay veces que la gente actualiza por curiosidad o porque el dispositivo se dañó, el dispositivo de segunda mano les llegó nuevo, se los pasaron formateado y están ahí en la espera. Y en algunos casos la espera se transforma en agonía. Como te decía recién, 14.4 están desde enero esperando. Entonces, ¿por qué llegamos tanto tiempo, Jorge? ¿Por qué no liberan la herramienta? ¿Qué palabras de consuelo, de esperanza tú le puedes dar a la comunidad? ¿Hasta cuándo probablemente tenemos que seguir esperando? ¿Qué crees tú?
Pues miren, mucho de lo que ha hablado el profe es verdad. La impaciencia muchas de las veces nos, como lo dijo él, mucha gente tiene dispositivos. En mi caso, mi esposa me regaló el iPhone 7 porque se le quebró, ya no lo quiso. Ella tiene el 12 Pro Max. Ay, Yo lo hombre. he puesto en videos, yo lo he puesto en videos ahí seguido. Hace poco lo tenía yo en 14.3 guardándolo, pero le dije, vamos a actualizártelo. No se lo quiero tocar ese iPhone porque es de ella y no quiero que haga así, ¿verdad? Pero lo he usado. Pero pues, como se dice, la impaciencia de nosotros es de que mucha gente, como dice el profe, saca videos y dice, no, fíjate que esta novedad, y nosotros vamos como el salmón, remando a Eso. la corriente contraria. Entonces, Ujú, a nosotros decir, oh, no actualicen, mucha gente dice, no, es que este hierve ya duró mucho, ¿qué pasó con un cover, la última versión? Todo lo ujú. descartamos y fue el que se lanzó primero. Entonces, por las palabras de consuelo, es como dice el profe, siempre estar a la expectativa de lo que va a venir. Si tú te gusta tener jailbreak, pues quédate en lo más bajo para cuando salga la herramienta puedas hacerlo y siempre pues estar chequeando lo que es Twitter o Discord o Reddit, que es donde siempre hacen todo, o el profe siempre es el canal número uno en español de noticias, ahí pueden chequearlo a él. Él siempre avisando y diciendo, cuidado, peligro. Entonces mucha gente la está probando. Y fíjese, algo que nos dieron hace poco y fue por, creo, 2 semanas, se recuerda, donde podías hacer el downgrade a 14.3 haciendo el Ajá. experimento de eso era ahí, era la oportunidad de la gente de volver a, son cosas como dicen que no vuelven dos veces, entonces pues más que nada la falta de comunicación y de eso, por eso es muy importante que activen la campanita para Ujú. que cuando salga un video, rápido vamos a movilizarnos, porque Ah, de un día a otro ya no están firmados lo que son los iOS y ya ahí quedamos. bueno, yo en lo personal, bueno, si están viendo todo este fondo es porque se dieron cuenta que no estoy en mi casa. Estoy donde mis suegros, nos vinimos a quedar una noche acá y para que ellos estén con los nietos, etcétera. Pero yo me vengo con mi computador, estoy con el Mac, estoy con el Windows, estoy con cargadores, estoy con trípode, me vengo listo porque en cualquier momento esto puede ser liberado. Y bueno, mis suegros saben también que yo juego a ser youtuber Sí. y si algo llega a pasar, la noticia se va a estar compartiendo al instante. O sea, por ahora simplemente seguir esperando va a parecer repetitivo, pero está este exploit del kernel, el exploit que va al núcleo, que lo tienen tres personas, que son tres personas que siempre lo liberan, pero por algún motivo particular no lo han hecho aún, pero hay que estar esperando la más baja versión de iOS. Algunos dicen, ah, no, pero yo voy a subir. Pero cuando suben, ¿qué ganan a cambio? Hay los AirTags. ¿En serio por los AirTags vas a subir? No, pero es que el tema de la privacidad quiero bloquear a Facebook. Ya, ese es un punto bueno. Me gusta ese punto de la privacidad. Pero aún así, si subes, tienes tu privacidad, pero te vas a despedir del jailbreak por mucho tiempo. Creo que la peor versión de todas es 14.6. O sea, la gente que está en 14.6, ay, lo siento mucho. Yo creo que ellos van a tener que esperar mucho más que el resto de las personas. Espero equivocarme. Espero que luego busquen este video. Ah, profe, te equivocaste. Mira lo que dijiste ese día. Encantado aceptaría mi error. Espero que Sí. también pronto puedan tener su jailbreak, pero por ahora simplemente queda allí, quedar a la espera. De hecho, se habla de que podríamos estar disfrutando jailbreaks legendarios, como los vivimos en el pasado. Tú que llevas tantos años haciendo jailbreak, Jorge, jailbreak desde Safari, sin instalar ninguna aplicación, o jailbreak Untether, ¿cierto? Qué increíble es ese jailbreak, ¿no? Que el dispositivo se apaga, se enciende, puede estar descargado un año, lo cargas y viene ahí con Cydia funcionando de inmediato. Es una cosa, pero muy difícil de creer. Entonces, ¿crees tú que con algunos rumores que andan dando vueltas de exploit que podrían estar consiguiendo esto, crees que lo volvamos a ver? Porque, por ejemplo, el último jailbreak desde Safari, iOS 9. El último jailbreak Untether, iOS 9. Eso significa que ha pasado iOS 10, 11, 12, 13 y 14. 5 versiones de iOS y la gente sigue preguntando en los comentarios, tú sabes, siguen preguntando por el Untether. El de Safari como que ahora como que ha despertado ese interés, pero el Untether siguen preguntándolo. Entonces, ¿crees tú que lo vayamos a ver o a lo mejor ya hay que despedirse? A lo mejor el jailbreak que estamos haciendo ahora tampoco es tan terrible
O sea, también puedo hacerlo con una tienda online, también lo puedo hacer con un computador. No hay que ser tan exagerado que sin Untether no hay vida. Pero, ¿qué crees tú? ¿Cree que vayamos a ver algo así de legendario de regreso en iOS 14? Pues voy a decir la palabra correcta, ya hace falta, hace falta de verdad. Estás hablando del teléfono, usándolo y de repente, ¡buf!, se apagó. Adiós jailbreak, si no tienes App Store, o si estás usando Chainray, adiós jailbreak, conectar el computador, tienda online, Ujú. esperar, que ya hicieron revoke, que ya los perfiles no sirven. Entonces, ojalá lo lancen para que este 2021 pues mejore un poquito, ¿verdad? Si he oído los Sería rumores bueno. que usted dice, y pues nos haría falta, porque como usted dice, mucha gente, uno sube el video y al poner computador, como se hacía anteriormente, los untéteres, la gente dice, oye, si lo pago y va a seguir funcionando. No, no, ya las cosas han cambiado. Hemos visto que Apple, conforme va implantando la seguridad, los que hacen estas herramientas también tienen que implantar esa seguridad que Apple les va bloqueando, porque sabemos que ellos contratan a la misma gente que anteriormente hizo estas movidas, y ellos los contratan para Ujú, bloquear la seguridad. Es como una lucha, pues van así, como un árbol creciendo entre los dos, siempre ujú. buscando la manera, pues. Pero pues yo espero que sí lo veamos, más que nada, que ya nos hace falta. Hace falta, estoy totalmente de acuerdo contigo y me gusta algo que mencionaste dentro de tu respuesta porque la gente tiene que entender si es que llega a salir de Untether, en el pasado todos esos tipos de jailbreak eran con el computador, pero el Ajá, computador lo necesitabas una sola vez. Hacías el exacto. jailbreak, luego lo desconectabas del computador y adiós computador, pero lo necesitas por lo menos una vez. Entonces hay que conseguirse un Mac o un Windows, hay que ver si es que llega a salir esa herramienta, para qué sistema operativo y luego de eso te olvidas del computador. Pero si no llega a salir Untether, creo que como tú también mencionas, están tiendas online que es incómodo porque revocan, pero está Alstore, hay certificados de desarrollador que son de pago que Apple también los revoca y hay que estar viendo ahí cómo recuperarlos. Pero creo que yo creo que llegamos a un punto, Jorge, que da lo mismo si es por Safari o es Untether, la gente lo quiere Sí, ya. Ya lo quiero. O exacto. sea, algunos podrán decir, no estoy ni ahí que sea, no me importa que sea con Safari, no me importa que no sea en Tether, me importa tenerlo. Así que habría que estar esperando nada más. Ahora, si jugamos a ser adivinos, con esto terminamos. Imaginemos que tenemos una bola de cristal y hablamos de una fecha. ¿Cuándo crees tú? Yo pensaba que en junio lo íbamos a tener. Mira nada más la fecha en la que estamos ahora. ¿Cuándo crees tú que podría suceder? Y este cuando crees es solamente especulación, es solamente tu opinión, porque nosotros no hacemos la herramienta, no tenemos esa respuesta. Créanme que si nosotros tuviésemos la respuesta, ya se los habríamos comunicado. Ustedes ya lo sabrían, ya se lo habríamos dicho, pero no lo sabemos. Entonces, simplemente por opinar, ¿cuánto crees tú que habrá que seguir esperando con la experiencia que tú tienes de todos estos años en el jailbreak? Siempre los desarrolladores o se esperan un número más cerrado o lo avientan a la mitad. Entonces yo pienso, a mi pensar, que no pasa de septiembre. Esperemos. Siempre también acuérdese que cuando hace los eventos de Apple es cuando también ellos como que le avientan, oh, ahí les voy un regalito, cuando Ajá. hace los anuncios. Entonces Ujú. siempre esos eventos es donde sale la gente, pues. Pero pues no desilusionar a nadie, pero tienen que esperar. Y ahorita usted que lo mencionó con esto también, a los que tengan App Store, recuerden que si están en iOS 14.3, pueden instalarlo en la computadora la primera vez y después utilizan lo que es el Alt Daemon y pueden Ujú. seguir haciendo FaceTime su dispositivo sin necesidad de usar la computadora. Ese Ujú. yo lo llamo, no semi-untétere, pero casi, casi, porque yo ya tengo desde que salió iOS 14.3 usando ese método y nunca lo he volvido a conectar a la computadora. Entonces, Fantástico. es algo que sí. Ujú. Y pues yo pienso que hasta septiembre, profe, pero esperemos que no sea mucho, porque la Sí, sí. paciencia. Bueno, cuando tú dabas tu respuesta, yo ponía esa cara a Jorge, es porque lo único que yo deseo es que la gente pueda tener el jailbreak. Y Sí, lamento mucho que varios no lo puedan estar disfrutando y me gustaría que lo tuviesen cuanto antes porque es un viaje al futuro, ¿cierto? Funciones prohibidas, estar en iOS 20, nosotros, cosas que mucho mejor que en iOS 15, pero la clave es seguir esperando. Yo soy de la idea que estamos en el trimestre, junio, julio, agosto.
algo tendría que pasar. Tú mismo mencionas, no pasa de septiembre. Sí, pero ¿cómo tanto esperar? Imagínate cómo va a ser iOS 15. O sea, cuando se venga iOS 15 y la gente empiece a subir, también va a ser todo un tema porque van a subir y va a haber que esperar mucho más tiempo. Y bueno, es un ciclo, ¿cierto? Como tú mencionabas hace un rato, como un árbol, un edificio que se va escalando. Apple hace algo, viene el jailbreak. Apple hace algo, viene el jailbreak y así va subiendo y es un ciclo que se repite todos los años. Así que Sí, sería eso nada más. Jorge, te agradezco un montón por haber aceptado la invitación. El tiempo se no, pasó volando. ¿Hay algunas palabras de despedida que quieran mencionar a los suscriptores? pues lo que le quiero recomendar a los suscriptores, como lo ha dicho el profe, siempre chequen bien los canales, no se dejen llevar por las cosas, más que nada para que no sean en este tiempo tan largo de espera engañados. Chequen el contenido, el profe siempre ha hecho contenido de lo que es el Jeffrey hablando, especificándose. Mi contenido es un poco variado, así es de que si entran al canal y ven ahí de pronto videojuegos o cosas así, es para estarle dando pues vida. Como le Está digo, bien. son blogs espontáneos, como dice el profe, siempre que hago un video voy directo a lo que es el punto y ahí lo dejo y ahí para la gente. Y pues yo pienso que más que nada es eso de que siempre chequen bien las cosas y como dicen, hay que ver las dos de la moneda, el sol y el águila. Entonces, no se vayan solamente por el sol, sino que vean el águila también. Ver lo que me especifico, que vean el contenido y verifiquen que sea exactamente lo que se ha hablado. Aquí se ha hablado, el profe siempre habla sacando lo que dicen en Twitter o noticias o que viene esto. Entonces, pues más que nada ahí va a estar su canal. Yo también ahí de vez en cuando hablo, pero no se dejen engañar, solamente pues hay muchos canales que no nomás nosotros, hay muchos canales, entonces pues no se dejen engañar, solamente sigan las fuentes y estén siempre al tanto, eso es lo que les quiero yo, y no se desesperen, No si se pueden, desesperen. dicen que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, eso lo dice en la Biblia, entonces Así no se es. desesperen y qué va a hacer. Digo, y pues muchas gracias por la invitación, profe, aquí, como usted planeó ya tiempo queriéndolo hacer y pues hoy, gracias a Dios, se dio la oportunidad y aquí estamos para servirles. Imagínate toda la gente que esté esperando, Jorge, y va a llegar el día. Entonces Exacto. dice, salió la herramienta, o sea, ay, esperé todo este tiempo y al fin lo voy a hacer, ya lo van a vivir. Esperen nada más, sean pacientes y bueno, todas las redes sociales, como le dije al inicio de Jorge, de Cosblocks van a estar ahí en la descripción. El nombre del canal ustedes lo han estado viendo durante toda esta conversación. Así que se despide Jorge desde California y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.